de aquí, en otra librería y la presentación de otro libro. En la Casa del Mediterráneo hay una serie de cortos o corto LGTBI con los chata, esto hay que decirlo, con lo cual, bueno, es agradecer que estéis aquí, porque digamos hoy, dentro de la Semana del Orgullo, que el orgullo no todo es brilli brilli y fiestas, sino que también tiene que haber cultura, tiene que haber deporte, tiene que haber charlas, tiene que haber de todo. Entonces, gracias por estar aquí. Estamos acostumbrados, y sobre todo en Lidia, que cuando hablamos de temas trans siempre cuesta un poco que la gente acceda. Lo que decimos siempre, quizás la letra T y la B, lo voy a decir, son las dos letras más, bueno, antipáticas para el colectivo, porque ser una persona trans, todo el mundo sabemos lo que es, pero incluso dentro del colectivo, y aquí voy a dar una pequeña queja, hay mucha gente que sigue sin entender lo que significa ser una persona trans. Cuando alguna vez yo digo, pues Lidia, mi Lidia es una mujer trans y es lesbiana, hay gente que le implosiona la cabeza, y nos gusta hacer ese tipo de charlas, y siempre que vamos a institutos y colegios hablamos siempre del tema trans, porque es como la gran desconocida, y esto es muy sencillo. Cuando se habla de una mujer trans, como es este caso, o de un hombre trans, la gente no entiende que una mujer trans pueda ser lesbiana. Digo, ¿sabe lo que es una mujer? Sí, quita el trans, porque la misma mujer lesbiana, y ya quizás con ese concepto lo podéis tener claro. Todo esto viene porque, bueno, hoy es el Día Cultural. Con estas asociaciones convocamos el orgullo de la ciudad de Alicante para el 19 de julio, y esto también tiene una explicación, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué el orgullo de Alicante es en otra fecha? No es porque queramos, sino está la FELC, la Federación Estatal de Lesbianas, Bisexuales, gays, sí, que le dices, y transexuales, y digamos que hay como 50 y tantas asociaciones LGTBI de España, que tienen pasta, hay que decirlo, están en la federación, y se decidió que alrededor del 28 de junio se organizarían todos los orgullos de todas las provincias, y el siguiente fin de semana, o sea, el primer fin de semana del mes de julio, se hacía lo que yo llamo el orgullo estatal. Es decir, hay como orgullos locales o provinciales, y luego el gran orgullo nacional al que vamos todas las asociaciones. Como en Alicante, alrededor del 28 de junio, coincidía con las hogueras, Alicante se dio permiso para que se hiciera en el mes de julio, y en este caso se ha hecho tradicionalmente siempre el tercer fin de semana del mes de julio. Al final, bueno, desde hace 2 años Barcelona, como, además lo voy a decir así, me atrevo a decirlo, como el orgullo de Alicante estaba cogiendo poderío, pues Barcelona ha decidido hacerlo el mismo fin de semana que Alicante, lo cual, como diría uno, nos llena de orgullo y satisfacción el saber que empezamos a bueno, pues a resonar dentro de toda España. La manifestación de Alicante es ya la más multitudinaria de toda la Comunidad Valenciana, lo cual también nos gusta. Y bueno, toda esta semana hay muchos actos. Mañana martes, las dos asociaciones nos hemos juntado para hacer un homenaje a Toni Rotols, que era Toni del Forat, el dueño del Forat, a petición de la familia. Toni Forat murió hace un par de meses, y se le va a hacer un homenaje con la familia, donde se va a dar agua de Alicante, uno de los, voy a decir, pinchadiscos, que no DJs de la época del Forat, pues va a estar pinchando discos, va a darnos agua de Alicante, y tendremos un micro abierto para que cualquier persona pueda dedicarle unas palabras a Toni. Y eso es el martes. Este miércoles, en el caso de la asociación Entendemos, hay que ser ecologistas, y el grupo de vóley playa de la asociación va a ir a limpiar alguna cala del Cabo con nuestras bolsas y nuestros guantes, y vamos a ir pues a recoger la mierda, por decirlo así, poco fino, de la porquería que dejamos en nuestras playas. El jueves tenemos 2 actos. Viene una pareja de drags de Madrid que tienen un espectáculo muy chulo, que llevan 5 años llenando en Madrid el espectáculo, y es la primera vez que salen de Madrid y hacen aquí. Eso a las 7 de la tarde en la Caja Negra de las Cigarreras. Y después una carrera de tacones, que mucha gente dice que eso es chabacano, pero la historia de la carrera de tacones nos gusta mucho, porque es cuando las primeras manifestaciones, y sobre todo con Stonewall y tal, cuando pasó lo que pasó, si ves las fotos, la mayoría de las personas que iban corriendo delante de la policía eran mujeres trans y hombres travestidos,
también había lesbianas y demás, pero sobre todo las mujeres trans y los hombres travestidos, los travestis iban con unos tacones de infarto corriendo delante de la policía, y de ahí nace la carrera de tacones. Entonces, pues bueno, hemos decidido recuperar esta tradición, y eso es el jueves. Y el viernes tenemos 2 actos más. Somos la asociación que más actos hacemos este año, todo hay que decirlo. Tenemos un equipo, un torneo de vóley playa, que sorprendentemente, orgullo de Alicante, y no voy a contar por qué, lo hacemos en Campello, en la playa de Mucha Vista. Y bueno, se han apuntado varios equipos, tanto de la asociación como de otras asociaciones u otros equipos, y nuestro equipo de vóley playa lo que demuestra es que el deporte tiene que ser inclusivo y tiene que ser un deporte para todos, porque nadie que no sea LGTBI no acaba de entender por qué creamos equipos deportivos LGTBI, y es lo que nosotros llamamos espacios seguros, donde una mujer trans no tiene nada que explicar a sus compañeros o compañeras del equipo, ni un hombre trans tiene nada que explicar, ni un niño con mucha pluma o una niña con mucha pluma no tienen nada que explicar, porque son espacios seguros. Y el insulto muy típico, tópico del deporte, ¡ay, can de mierda!, por supuesto, eso no va a suceder nunca. Y por eso creamos estos equipos inclusivos, donde cualquier persona, al margen de su realidad, sea la que sea, pueden practicar un deporte. Y bueno, nos juntamos este viernes con equipos heteros que también existen, para jugar a hacer un campeonato. Y después de ese campeonato nos vamos corriendo a la Hoguera de Los Ángeles, que por segundo año hacemos una fiesta LGTBI, que hay drags, travestis y demás, y mezclamos el tema de las hogueras, la fiesta más popular quizás de la ciudad, con nuestra fiesta, que sin ser popular según el ayuntamiento, pero bueno, pues juntamos las 2 fiestas. El año pasado ya participó una hoguera en la pancarta por primera vez en la historia, y este año irán 2 bellezas en la pancarta principal, aunque la Federación de Fogueres ha desestimado el participar, pero bueno, cuando en Valencia lo hagan, pues aquí lo podrán hacer, entonces no les invitaremos directamente. Y el sábado es la manifestación, que esperamos tener más de 25.000 personas. Después de haberte robado este tiempo, bienvenida Lidia, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora vamos a hablar de mi libro. Vamos a hablar de tu libro, exactamente. Lidia me ha prohibido una cosa, y además lo voy a decir así abiertamente, y esto ella dice que no. Es de muy buena educación cuando se presenta un libro ir a la presentación sin leer el libro, y yo no me lo he leído. Yo lo tengo en casa hace tiempo, y el otro día dice, ¿lo has leído? Digo, Lidia, todavía no. A ver si este fin de semana. No, prefiero que no lo leas, porque así te salen las preguntas más frescas y más naturales. Me ha venido bien, pero yo soy muy obediente, entonces yo no me he leído el libro. A ver, no me he leído el libro. Le he echado un vistazo, Fiat Lux. No te lo has leído porque estás preparando todos estos eventos que tenemos esta semana y no tienes un maldito momento libre entre el teléfono, entre ir a un sitio, ir a otro, hablar con el uno, con el que otro. No hay que justificarse, no lo he leído y punto, con lo cual sí que es cierto, como yo conozco a Lidia mucho, ya os daréis cuenta que da igual que yo esté aquí, estoy hablando ahora mucho porque a partir de ahora ya no me oiréis y la oiréis a ella, porque no calla. Fiat Lux, las identidades trans a la luz de la historia, la leyenda y la filosofía. Lidia ha sido pues una de las creadoras, de las creadoras de la asociación Entendemos, ha sido nuestra presidenta hasta hace unos meses, que necesitaba descansar, y ahora es nuestra delegada trans de la asociación Entendemos. Es escritora, es artista, es comunicadora y es una mujer salvaje del activismo. Lo voy a decir así porque Lidia, bueno, si algo tiene es que su activismo, y lo que tienen sobre todo las mujeres trans, y algunas me daréis la razón, es que se hace activismo desde el mismo momento que se sale a la calle. Cuando una persona como yo, que soy gay, pues a lo mejor no, porque iba a decir que no se me nota, pero bueno, creo que me entendéis perfectamente. El activismo de verdad suele ser de las personas trans que salís a la calle, desde que decís hola, ya estáis haciendo activismo. Desde que bebemos una cerveza en el bar de abajo de casa. Exactamente. A Lidia Entendemos ya se publicó otro libro que estaba se me acaba de olvidar el título. No te preocupes.
El año pasado presentamos aquí además... el título, que si tú vas a hablar, no te preocupes, sí, el título. ¿No? Mi cuerpo, mis reglas. Mi cuerpo, mis reglas, exactamente. No lo dejo hablar porque ya no voy a hablar más, yo sé lo que estoy diciendo. Presentamos mi cuerpo, mis reglas, que era una recapitulación de los últimos años. Puedo contarlo así, la historia reciente del tema trans, porque todas las semanas habitualmente publicaba en la prensa una serie de artículos donde se hablaba del día a día de lo que estaba ocurriendo con el tema trans. Es una recapitulación con algunos... una selección de artículos más algún capítulo que escribí un poquito antes de editarlo hace ya 2 navidades. Y este libro habría sido uno de esos capítulos. Exactamente. Si no hubiera visto todo el material que tenía para contar. Capítulo, exactamente. Entonces, ¿te atreves a hacer un resumen no muy largo de lo que es Fiat Lux? A ver, tal y como os comento, Fiat Lux se origina en un artículo nunca escrito, en un capítulo nunca escrito para el libro anterior, para Mi cuerpo, mis reglas. Quería escribir un artículo sobre el tema de las manifestaciones de las identidades de género no normativas, las que se encarnan ahora mismo en lo que somos las personas trans y las personas de género no binario, pero empecé a buscar, vi material y material, dije, esto de 10 páginas, nada. De páginas nada, aquí hay un campo enorme para hablar, para desarrollar, y digo, esto puede ser el origen de un libro totalmente distinto al anterior. Y ¿sabes lo que os digo? Me volqué ese año, el año 24, pues me he volcado mucho en ir buscando esto, en rastrear estas manifestaciones de las identidades de género no normativo a lo largo de la historia, de las culturas, y bueno, entre otras cosas, ¿sabéis para lo que me sirvió? Para desconectar de años, 3 o 4 años, ahí metida, embricada dentro del tema de la ley trans, porque no tenía otra cosa en la cabeza que escribir sobre la ley trans. Y digo, esto va a ser para mí un descanso. Nada de eso, fue para mí un descubrimiento. Os explico un poco. La mayoría de libros que hablan de estas identidades, hay por ahí uno que se llama Historia de la Transexualidad, bastante competente, u otro que todos ellos los saco ahí en la, ¿cómo se llama?, en la bibliografía que he utilizado. Hay otro que se llamaba El sexo divino, que trata de leyendas griegas, romanas, de los dioses, de los héroes. Ahí está Hermafrodito, ahí está Cibeles y una serie de historias apabullantes. ¿Cuál es el problema que yo vi? No encontré ningún libro como yo quería transmitirlo. Digamos que, diciéndolo de manera un poco grosera, la mayoría, los libros que he tenido a mi alcance, demostraban la perspectiva cis de la historia de las manifestaciones de las identidades de género no normativas. Me niego a llamarlo trans porque no llego a la época trans. En esta historia me quedo un poquito en el siglo XVIII, porque a partir del XIX hay bibliografía a punta pala. Sobre todo, como sabéis, pues se habla de ¿cómo se dice?, biografías de activistas, de personas del espectáculo, y naturalmente no estaríamos aquí sin, por ejemplo, Magnus Hirschfeld y su Instituto de Salud Sexual en Berlín y demás. Pero se ha hablado tanto de ello que digo, voy a buscar orígenes, voy a rastrear escuelas de pensamiento, filosofías, cultos, leyendas. ¿Para qué todo esto? Pues porque parto de un concepto del que hablé en el otro libro, en Mi cuerpo, mis reglas, que es algo de lo que en los ambientes trans no se habla mucho, porque parece ser que es una especie de tabú. Hablo de los condicionantes biológicos de la identidad de género de todo ser humano, demostrados ampliamente en un estudio que ha durado hace 15 años, hará un par de años, en el año 23, en un libro que se llamaba Identidad de género, una perspectiva psicobiológica. Y al autor de este estudio, de todo este grandioso proyecto internacional multidisciplinar, Antonio Guillamón, lo tuvimos aquí, lo trajimos desde Entendemos para presentar ese libro. Se habla de conceptos como sentimiento, como constructo social, y esos conceptos están últimamente del todo obsoletos, merced a los últimos descubrimientos biológicos que os comento. Os lo digo muy rápido. La identidad de género se origina en la neurología, en el cerebro, en la genética y en el tema y tiene también condicionantes hormonales. A partir de ahí, ya en el momento prenatal, la identidad de género es cuando se empieza a formar. Las influencias educativas y ambientales
actúan después, vaya que actúan después, pero nunca los modifican. Una persona puede acoplarse, evidentemente, y se acopla generalmente a su sociedad, a la forma de vivir el género que se le tiene asignado, o no, pero eso es algo que no cambia para nada esa autopercepción interior que tiene. Yo le he dado la espalda durante 30 años a esta autopercepción. Salí del armario hará unos 12 años o así. Y a esa percepción yo la llamo en este libro la luz interior, aquella luz a la que miramos o aquella luz a la que le damos la espalda. Y bueno, como os digo, el concepto trans, el concepto de persona trans, de transexualidad, se origina a principios del siglo XX. Pero las personas que han experimentado este condicionante biológico, ¿cómo lo experimentarían a lo largo de los siglos, a lo largo de las civilizaciones, a lo largo de las épocas? Pues eso es lo que he intentado rastrear y he encontrado cosas muy interesantes. Hablo por encima de biografías, por ejemplo, del faraón Akenatón, adorador del sol, un dios, el sol, Atón, era un dios totalmente bisexuado. Hablo de la Magna Mater, por ejemplo. La Magna Mater, la diosa de la fertilidad de griega, romana y de frigia y de otras culturas, que también era bisexuada. ¿Qué más lógico que una diosa de la fertilidad, que una diosa de la generación, que portase en sí misma los dos sexos, que fuera una especie de diosa intersexual? Hablo del divino andrógino. El divino andrógino, que es el concepto de la percepción también en cuanto a la unión, la fusión espiritual de los dos géneros, masculino y femenino. Y hablo de todas estas culturas, el orfismo, el gnosticismo, el hermetismo, que precisamente bucearon en ese equilibrio interior de los dos géneros dentro de cada ser humano. Hablo de leyendas como, tomo los tres arquetipos como son la leyenda del hermafrodito, la leyenda de Cibeles, que es maravillosa, creo que es la leyenda más... odio decir estas cosas, pero dar estos apelativos, pero creo que es la leyenda más queer que he visto nunca. Y hablo del rebis alquímico, que tiene una historia mucho más antigua. El rebis alquímico, aquí tenéis mi camiseta, como veis es un concepto también de la unión del masculino y el femenino, pero ¿dónde se origina? Se supone que la historia de rebis aparece en el año 1500, en el 1500 algo, en el siglo XVI, con la alquimia paracelsista, que es la alquimia filosófica, que habla más que de buscar metales, de buscar el oro, de buscar la plata, habla de la transformación del propio alquimista en un ser espiritualmente andrógino, al que llamaron rebis, al que se le llama el opus magnum, las bodas del rey, la reina y demás. Pero es que este concepto hay que retroceder mucho, porque la primera vez que aparece escrito es en los diálogos de Platón. El banquete de Platón. El banquete es una serie de personajes que hablan sobre el amor en general. Pues uno de esos personajes habla de una leyenda, esta es la leyenda de lo que luego se convertiría en el rebis alquímico. Los primeros seres humanos eran hermafroditas tal y como se ve aquí, dos cuerpos, un cuerpo masculino y femenino unidos. Un día los hermafroditas quisieron asaltar el Olimpo y Zeus, dios del trueno, del rayo y tal, pues le tiró un rayo y los dividió a todos ellos en dos, creando el origen de la raza humana y el por qué el hombre busca a la mujer o el femenino busca al masculino. Lo curioso de este concepto, primero, que se basa, parece ser, en leyendas más antiguas del orfismo, es que este concepto, no sé si se les puede llamar hermafroditas, pero también había cuerpos unidos que eran los dos masculinos y los dos femeninos. Y parece ser que es una especie de una de las primeras explicaciones que se dan en la cultura griega a la homosexualidad. Parece que el tema se ha interpretado así. Pero es que esta leyenda aparece también, aparece también en ¿cómo se llama? En la cábala hebrea se le llama Adam Kammon, y es un ser espiritual que para encarnarse en carne, para encarnarse en carne, en materia, tiene que dividirse para después poder reproducirse. Está la leyenda apócrifa de Yahvé, dividiendo al andrógino al revés en dos, simplemente porque sentía envidia a este ser que pensaba que era
que sentía que era más que él. Y Yahvé, pues ahí cabreó, los dividió en dos y creó a la humanidad. Pero la más bonita, digamos, la más bonita es la leyenda que la personificación de esta leyenda más bonita es la del hermetismo, la de la filosofía hermética, que simplemente dice, y Yahvé, para que el hombre pudiera reproducirse, dividió al ser humano en dos. Simplemente eso, una leyenda, es una parte práctica de la leyenda. ¿Qué pasa después con la alquimia? Se vuelve a recrear esta historia otra vez, en la forma del rebis. Y la alquimia que había sido hasta entonces se le llamaba espagiria, un precedente de la química que buscaba el plomo en oro y por accidente iba haciendo descubrimientos químicos y progresando en esto que después se convertiría en esta vertiente material que después se convertiría en ciencia. Pues Paracelso, lo conoceréis, Paracelso era médico, era un esoterista, era uno de los grandes místicos de la época, pues encontró las enseñanzas herméticas, llegaron a su poder en la época de la toma de Constantinopla, en la época en la que las repúblicas de Italia, Venecia y demás tomaron Constantinopla y descubrieron los escritos del hermetismo, del magisterio, y creó la vertiente filosófica de la alquimia, el paracelsismo que se llama. Y esa vertiente trata, como os digo, de la conversión del alquimista en un ser espiritual que alcanzase el absoluto equilibrio interior. Este era el opus magnum, esta era la gran obra. Y ese equilibrio interior pasabas a ser. Algunos dicen más tardíamente que la transformación era física, como cuento al principio del libro y tal. Pasaba a ser un personaje la unión de los dos géneros, masculino y femenino. Y al volver a esa unión, al volver a unir a lo que se había desunido, se convertía en un ser del todo poderoso y que podía llegar a tocar, a sentir, a vivir y a integrarse en la divinidad. Le hago un repaso a una serie de, como os digo, de filosofías, de religiones, de escuelas de pensamiento que precisamente buscan y veneran esa integración del género masculino y femenino. Todo esto se rompió con la llegada de las religiones del libro, llamémoslo así, no del cristianismo. La religión hebraica no estaba extendida a todo el orbe, pero cuando el emperador Constantino convierte el cristianismo en religión del imperio, todos estos cultos y creencias son abandonados. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se denomina el sexo, se demoniza el sexo, se demoniza la propiedad sobre tu cuerpo. Y todo este tema del masculino y femenino se ve como un maldito pecado. ¿Qué es lo peor de todo? Que el concepto de la diosa... Eran textos que iba a leer y lo estoy ahora contando de corrido. ¿Qué iba a decir? El concepto de la diosa madre se reencarna de repente en una diosa madre que concibe al Dios, que concibe al Dios de forma totalmente asexual, de forma milagrosa, y que no practicará el sexo en su vida, porque el sexo, como os digo, está, como bien sabéis, reprimido y prohibido como no sea en los seres humanos para la procreación. Ella es divina porque concibe sin ningún tipo de relación sexual. ¿Cuál es la virtud femenina a partir de entonces? Las diosas de la fertilidad eran fuertes, también eran diosas de la guerra. Eran personajes fuertes y personajes que contaban dentro del panteón de los dioses, y también que era un ejemplo para muchas mujeres entonces. La mujer, digamos, que estaba un tanto, aunque todavía estaba por debajo del hombre, estaba un tanto liberada con respecto a lo que pasó después. La principal virtud a partir de entonces, con la nueva diosa madre, con María, es la sumisión. A partir de ahí, a partir del cristianismo, pues digamos que todas estas ideas se quedan en... los cultos desaparecen, como el culto de Cibeles, que sus santuarios fueron perseguidos por todo el mundo, y de repente, en el 1500, como os digo, aparece la alquimia como una especie de amalgama de estos cultos, de amalgama de todo el culto, de la alquimia filosófica, de amalgama de todo el culto al divino andrógino, a la diosa madre y al equilibrio interior, como os digo, de los dos géneros.
Para Jung, Carl Gustav Jung, el que fue contemporáneo de Freud y acabaron peleados, este tipo de alquimia es un precedente de la moderna psicología. Y en el libro también pues presento el proceso de individuación de Jung, que habla de la integración de los dos géneros. En el hombre, la parte femenina se llama ánima, es un símil poético muy bonito, y en la mujer, la parte masculina se llama animus. Esto es parte de la integración y del proceso de individuación. Y los pasos del proceso de individuación son los mismos pasos, y los toma Jung de la alquimia que había enunciado Paracelso. Por eso dice que esa alquimia es un precedente de la psicología, y tanto se puede interpretar en los libros de entonces, manuscritos, escuelas, como una alquimia, ¿cómo se dice? Una alquimia química, totalmente física, como el proceso de progreso, el proceso de sublimación espiritual del propio alquimista. Hablo de esto, hablo de muchísimas más cosas. El libro se puede interpretar tanto como la exposición de una serie de hechos, la exposición de una teoría, e incluso como un libro de maravillas como de la época de Marco Polo. Ahí hablo de muchas anécdotas sobre todo esto. Marco Polo, Athanasius Kircher, o si ya lo habéis leído, si lo conocéis, hay un libro de Cortázar que nos viene al pelo aquí, que se llama La Vuelta al Día en 80 mundos. No sé si lo habéis leído. Es una miscelánea. De muchos temas. Y aquí en este libro lo que hago también, aparte de esa explicación muy sucinta de la búsqueda del equilibrio entre nuestra parte masculina y femenina, al final se ha convertido poco a poco, mi investigación se convirtió en mi propia búsqueda. Y hablo también de cosas que me han sucedido a mí. Hablo de momentos que he tenido en relación con esto, que bueno, no os lo descifro mucho. Para quien conozcáis el fenómeno de las sincronicidades, que están también en la teoría de Jung, también os puedo ir dando con esto una pista. Y por otro lado, pues evidentemente, hablo de activismo. Por un lado hablo de las interpretaciones de una persona trans hacia estos indicios que va viendo a lo largo de la historia. Por otro lado, cómo se pueden aplicar estas enseñanzas a la época actual. Yo soy una persona que aboga, pero del todo por la ciencia, que aboga por el pensamiento crítico, por el pensamiento crítico, abogo por lo empírico. Durante toda esta época, por ejemplo, el cristianismo gnóstico adoraba a una diosa que se llamaba Sofía. Sofía era la sabiduría, era la búsqueda del conocimiento, y para muchas de estas escuelas de pensamiento la búsqueda del conocimiento era la fusión con la divinidad. Pues qué mejor aplicación y qué mejor metáfora que en este momento en el que estamos viviendo un retroceso cultural enorme, estamos viviendo un retorno a la barbarie con un montón de teorías de la conspiración y demás, que romper una lanza, que luchar por volver al pensamiento crítico y volver a la maldita racionalidad, a la ciencia, al empirismo, que es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora. Abogo por dos cosas: ciencia, progreso científico y derechos humanos. Pienso también, hablo aquí también, sí, hablaba en el libro anterior, que tenemos que abandonar el relativismo. ¿Entendéis por qué digo, va a hablar ella sola? Ya no hace que le haga ninguna pregunta. Bueno, necesito 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Lo que estás contando al final es, digamos, lo que sería la investigación de la historia de la transexualidad de la historia de las realidades trans, de la sensación, de la autopercepción trans, cómo se ha materializado a lo largo de distintas épocas y en distintos marcos. Hilando con lo que estás diciendo, puede ser que hoy en día, sobre todo los partidos políticos y algunos grupos de estos de opinión, se hayan convertido en algo parecido a lo que era la Inquisición de hace 400 o 500 años. Hay un grupo de personas no científicas que deciden lo que está bien y lo que está mal, y en este caso pueden ser sobre todo partidos políticos avalados, por supuesto, grupos de presión o de no presión, que están haciendo lo mismo que hacía la Inquisición hace unos cuantos siglos. Grupos de presión, ideologías. En los años 80 se creó una cosa que se llama ideología de género, que las personas LGTBI sabemos lo que es. Nuestra lucha por los derechos de las personas, de los seres humanos,
quieren decir, quieren convencer al público de que son una ideología, cuando es al contrario. Ellos son una ideología que quieren convencer a los seres humanos de que somos ideologías. Sí, estamos volviendo a la Inquisición y a un retraso brutal. Ahora mismo se acaba de crear, por ejemplo, se ha creado un lobby en España, o está en proceso de creación, en los que está metido el amigo, si os acordáis, Mayor Oreja, ministro del PP y unos cuantos más, que quieren recuperar la enseñanza de la teoría de la creación. En plan Estados Unidos, por los think tanks o como se diga que existen en Estados Unidos, que son procreacionistas. Aquí está intentando implantarse un movimiento procreacionista. Pero claro, tampoco hace falta eso si la gente ya es lo bastante cerril como para decir que el hombre no llegó a la luna, que la evolución es mentira, que no existe el cambio climático, que las personas trans somos una moda y un capricho. Una de las causas, también una de las razones que me di cuenta por la que estaba escribiendo este libro fue posterior, dije, me está sirviendo para esto, es precisamente para divulgar que las personas trans no nacemos en el año 30 con Ley. Las personas trans, las identidades trans, las identidades de género normativas, existimos desde que existe la humanidad. Nada de capricho, nada de moda. Y si nos ponemos de moda, yo digo, mejor y aprovechémoslo. Una cosa es ser una moda y otra cosa es estar de moda. Pues sí, las personas trans estamos de moda, pero ya es hora de que separemos un poquito el grano de la paja en cuanto que, como comentaba antes, las leyes que definen nuestros derechos, nuestro propio activismo están infectados de conceptos tales como sentimiento y constructo social. Hay que empezar a hablar de ciencia. Yo creo que los mayores pilares para construir un nuevo sujeto político trans, para construir un nuevo relato, son tanto nuestra historia como nuestros condicionantes biológicos. A partir de ahí hay que partir. ¿Por qué crees realmente que no se está utilizando más la ciencia? Es decir, por aquí, en esta misma sala... La respuesta me hará pisar un gran charco, pero me da igual porque me encanta pisarlo. Estamos en 80 Mundos, sí. Es una de las librerías tradicionales de la ciudad, apoyando como siempre al pequeño comercio, ahora que esto viene bien comentarlo. El pequeño, el gran comercio. Recordarlo exactamente, el comercio de cercanía. Pero ¿por qué crees que todos estos grupos de pensamiento, TERFan, antitrans en este caso, e incluso muchas asociaciones LGTBI que no quieren utilizar la ciencia, los objetivos LGTBI por miedo a que no salga lo que supuestamente defienden? Existe un grandísimo miedo por lo mismo. Existe un grandísimo miedo a... Hay un lugar al que las personas trans, una gran parte de las personas trans, no quieren ver. Y es precisamente esos orígenes biológicos. Se les ha mentido, se les ha circulado entre ellas el bulo de que, si son condicionantes biológicos, en ese caso a alguien se le va a ocurrir sacar una vacuna o un remedio genético para esto. Pues no somos X-Men, aunque me encanta el símil. No existe la vacuna antimutante, no existe nada de eso, ni va a existir en muchísimo tiempo. Una cosa es haber identificado todo el genoma humano y otra cosa investigarlo de verdad y saber para qué y saber cuál es su funcionamiento. Eso es por ahora y durante unas cuantas generaciones. No sé si soy muy optimista, pero eso es imposible. ¿Sabéis por qué no se habla de esto? Porque la teoría del Dr. John Money de los 60 del condicionamiento, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida. El constructo social del sentimiento es muy útil a las ideologías feministas abolicionistas del género. El género no existe, no es genético. El género es un constructo y ahí es cuando se lía el tema porque esta vertiente del feminismo confunde el género, la identidad de género, con los estereotipos de género. Y claro, a las personas trans se nos ha hecho pasar por... A mí no. A unas cuantas se les ha hecho pasar por el aro, la mayoría, de que solo somos un sentimiento. Porque le viene bien al feminismo, porque dicen, es que si esto fue el feminismo por dos cosas, por dos razones fundamentales. Uno, la tontería que se dice de que es que si esto es
tiene su origen biológico. En ese caso, el que las mujeres seamos sumisas y tengamos que fregar y estar en casa tiene origen biológico. No, hijos míos, ahí estamos hablando de estereotipos. El que el cuerpo de una señora, de un macho esté preparado para concebir y el de una hembra para gestar, no implica todos esos estereotipos que se dan de forma distinta, pero se dan en todas las civilizaciones. Es otra cosa. Pero existe también una razón todavía más maquiavélica. La identidad de género no existe y en ese caso la identidad trans no existe. La persona trans no existe y nos vuelven a reducir al capricho y al hombre disfrazado o a la mujer disfrazada. Aunque cuando dicen mujeres disfrazadas, con los hombres trans son más benévolas porque dicen que son mujeres descarriadas, tienen vagina y si quieren pueden estar en el feminismo. Y otra cosita, ¿por qué las mujeres odian la palabra cis? Las feministas radicales odian la palabra cis, porque el decir cis y trans implica que las mujeres trans también somos mujeres. Justo por eso odia que se llame, yo no soy cis, yo soy una mujer. Pues me alegro mucho, eres una mujer y eres cis. Igual que tú eres un hombre y eres heterosexual. El que es cis y heterosexual equivale en cuanto a la primera se refiere a identidades y la segunda a orientaciones. Y claro, imaginaros, termino con esto y ya está. Imaginaros en televisión, esto lo hablé con Marc Ambroye cuando estuvo aquí en Alicante hace poquito para dar la charla. Hace falta que los activistas, las activistas trans se cultiven en conocimientos. Si van a salir en la tele, si van a participar en debates contra gente que diciendo sus 4 chorradas ya nos puede dejar tiradas en el momento en que la persona trans diga: yo es que me siento hombre, yo es que me siento mujer. Vale, hijo mío, hija mía, pues me alegro mucho. El sentimiento, esa palabra es lo más pernicioso que se ha creado contra nuestros derechos. Convierte todas nuestras leyes en documentos con pies de barro y muy fáciles de rebatir cuando es una maldita mentira. Ahí me quedo, Carlos. No, para tu sorpresa quedan 4 o 5 minutos, son las 8 menos 10. Bueno, un poquito más, ¿no? Sí. Son menos 13. Bueno, menos 13. Pero tengo como realmente una última pregunta y a ver si hay alguna pregunta de la gente que está aquí. Esto es sabes que siempre quiero que lo cuentes. Papá y mamá por no menor trans. Cuando escuchan todo lo que están contando en televisión y todos estos ataques, esta inquisición política que digo yo que de repente existe, y no vamos a entrar en política, por favor, pero sabes que se habla siempre como de la extrema derecha y demás, y tú sabes perfectamente que tanto la derecha como la izquierda hay buenas patadas al colectivo trans que, ¿tú sabes cómo lo que recibís habitualmente, exactamente, pero luego nos encontramos con la realidad de hoy en día. Has estado hablando de hace 4.000 años, de hace 200 años, de los años 60, estamos en el 2025. Un papá o una mamá con un menor trans. ¿Qué les cuentas para que estén tranquilos, relajadas y que... ¿Cómo tienen que apoyar a su hija en este caso? Bueno, eso tendré que contestarles dependiendo de cuál es su ambiente social, de la propia generaliza, porque sabes que de la propia predisposición de los padres. Claro, nos están viendo redes, pero es una pregunta con muchas implicaciones. A ver, ¿sabes el tópico? Oye, que dice mi hijo que es una chica de 16 años y no. Deme un psicólogo para demostrarle que está equivocado. Pues no. Vayan ustedes a un psicólogo sin ningún prejuicio y que el psicólogo que sabe, vayan ustedes y que el psicólogo les diga exactamente qué es lo que pasa y cómo se les puede tratar. Y nosotros estamos aquí para apoyarles. Hoy en día se puede ser feliz teniendo 18 años y siendo una persona trans. Pues te diré 2 cosas. Una, yo pienso que sí, porque no estamos viviendo los años 70 ni los 80, hemos progresado. Pero el otro día una chica trans me dio mucho que pensar, una chica trans que tiene 40 y tantos años ahora y que transicionó el año pasado, me decía, yo es que de verdad pienso que teníamos más libertad entonces cuando no existían tantas etiquetas en las que nos encasillaban. Yo digo, es una forma de verlo, porque ahora cada etiqueta, es cierto también que en muchos ambientes pretendidamente LGTBI y pro derechos intentan encasillarte en una serie, digamos, de connotaciones.
de características, de comportamientos, e incluso en tema político, como bien sabéis, tenemos en España una plataforma a la que se llama activismo, a la que yo llamo activismo dependiente, sabéis a cuáles me refiero, que depende de ciertos partidos políticos. Una plataforma que durante el proceso de la ley trans, ha estado minimizando el tema y apoyando al partido en el gobierno antes que a las personas trans. Por eso me da mucho que pensar. Yo no he salido de mi armario hasta que me he visto dispuesta interiormente a hacerlo. Y esto lo hice en el 2010, 11 o por ahí. Pero esta chica ahora de repente me dice que se siente agobiada con soy trans y de repente tengo que cargar con todo esto, con todas estas ideas que yo no he pedido. Es una forma de verlo y me parece interesante para explorar. Se supone que hemos quedado un día de este verano, que vive en Madrid, va a venir para aquí y que me cuente. Porque me parece una perspectiva interesantísima, sobre la cual saqué hace poquito también un vídeo que habréis visto, que he sacado en redes, que se llama Proyecto Razón, en el que intento amalgamar a las personas trans que no son personas, digamos, encasilladas en cierto pensamiento, no me sale la palabra, habitual, no, normativizado, digamos, por decirlo de alguna forma. Digamos que lo que estás hablando es que no quieres que haya también una inquisición trans. Es decir, que por ser trans tienes que pensar así, comportarte así o... Por ser LGTBI, por ser gay, por ser bisexual, por ser tal, es como si en el momento en que salimos del armario nos dieran ciertos deberes, deberes es una palabra mal elegida, pero sí, ciertas obligaciones que no hemos pedido ni entran dentro de nuestras ideas ni de nuestro plan de vida. Sabéis lo que os quiero decir en cuanto a packs ideológicos. Si eres una persona trans tienes que apoyar esto y esto. Pues yo digo que no, y ya me conocéis, y yo intento ser una persona consecuente con mis propios pensamientos. Defiendo a muerte a las personas LGTBI, a las personas trans, por su condición de personas LGTBI y trans. Por lo demás, mi pensamiento va por donde a mí me parece justo que tiene que ir y ya está. ¿Tenéis alguna cuestión, pregunta, duda? ¿Nadie se atreve? Lo he contado ya todo. Yo creo a dar un aporte. A ver. Los religiosos. Tanto dicen que la Biblia no pone nada. Es una cosa que te dije. Alejandra, gracias a ti tengo un aporte y el libro está dedicado en parte a ti y lo sabes. Sí, no, lo digo para la gente también que lo mire. Sí. San Mateo del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, que dicen, en el Nuevo Testamento no pone nada. Y lo pone en Mateo 19:12. Sí. Que habla de, en aquella época no existía la palabra transexualidad, se hablaba de los eunucos. ¿Quieres que lo lea? Si lo quieres leer. Aquí está. A ver, esto es justo la aportación tuya. Mateo 19:12, palabras de Jesucristo. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Por qué utiliza aquí el Jesús bíblico la palabra eunuco y no otra? Porque el contexto que hablaban era del matrimonio entre hombre y mujer, una pregunta que le habían hecho sobre el matrimonio. A ver, con respecto al primer tipo de eunucos, ahí Jesús parece referirse a los hombres nacidos estériles o bajo alguna variante de intersexualidad. Por el segundo tipo parece referirse a los eunucos artificiales, aquellos reducidos a esta situación a la fuerza, contra su voluntad. Como en aquella época se estilaba en culturas cercanas para los esclavos, guardianes de harenes, ministros de reyes y demás. La tercera variante es la que teológicamente hasta ahora ha dado más problemas y también es la más interesante, ya que los estudiosos católicos la suelen interpretar como una anticipación del celibato sacerdotal y monástico, haciendo a Jesús utilizar un don de la profecía metido aquí con calzado. Más lógico sería ver en esta frase una referencia a los cultos contemporáneos de entonces que estamos tratando aquí. Hablamos de Cibeles y otros cultos parecidos que había en países de Europa y demás. ¿Le está dando Jesús una carta de validez a esta opción como voluntario sendero de búsqueda? Tal y como dice, el que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. No dice nada, simplemente
que no lo parece ser que no está contra ello, ni a favor ni en contra de ello. Quien lo acepte al reino de los cielos, a ver, es... Bueno, no dice eso, pero más o menos. es una forma también de... Me gustaría leer una cosita, sé que no se nos vamos ya que nos hagamos ya de tiempo, pero hay un trocito que suelo leer en las presentaciones que he hecho y me gustaría hoy también terminar con ello, ya instaurando una tradición, podríamos decir. Vale, y me paso de páginas. Ahí estamos. Vamos a terminar con este texto y si luego tenéis alguna pregunta más que hacer, pues me la hacéis. Tú que me lees, ahora también sabes que todas nosotras tenemos un pasado. Somos el Rebis, Hermafrodito, el Fénix, los ecos de los cánticos órficos, los trances extáticos de los Gali, la búsqueda del conocimiento de los gnósticos y el misterioso proceso de múltiples operaciones alquímicas se encarnan en nosotras. Somos guerreras místicas y abrazamos la luz al igual que abrazamos nuestras heridas rituales. El de las personas trans es un camino alquímico, gnóstico, hermético, griálico, trovadoresco, la búsqueda de Sofía. Sofía, somos el conocimiento, somos el divino andrógino, somos Cibeles sanando las heridas de Actistis y resolviendo nuestras diferencias con Atis. Algunas lo querremos olvidar, no querremos saber nada de ello, pero otras lo agradeceremos. Seguimos nuestra luz, nos bañamos en ella en pos del supremo equilibrio y en el caso de la que os escribe de una muy buscada paz. La búsqueda del equilibrio simbiótico entre nuestras partes masculina y femenina siempre estuvo implicada con las filosofías más avanzadas de sus respectivas épocas. Las personas trans y todas las identidades de género no normativas tenemos un pasado tan antiguo como la misma humanidad de la que formamos parte. Los mitos, filosofías y pensamiento que conforman nuestra realidad son increíblemente hermosos y la base sólida de un devenir histórico que todas debemos conocer y amar. ¿Pero es esto suficiente? La contestación está aquí. Pues qué final así más, no sé si abrupto o apoteósico. Bueno, el libro, total hay que decirlo, está aquí a la venta. Si alguien tenéis interés o curiosidad. Y nada, simplemente daros las gracias por estáis aquí y sobre todo a mi Lidia, que yo puedo decirlo, que es mi Lidia. ¿Y tú también, Carlos? Y bueno, poco más. Cualquier cosita, Lidia es muy activa en redes sociales, tanto como ella misma, como en redes sociales y en terrazas si quedamos algún día. Como Planeta Trans y también por la asociación, porque suele ocurrir que cuando damos ese tipo de charletas o de presentaciones, pues luego aquí no le hacéis preguntas y luego en privado como que bombardeáis con preguntas. Ella está como Liliana, como Planeta Trans o Asociación Entendemos, ahí nos podéis hacer cualquier pregunta o cuestión, o como hacemos siempre, tomaros un café con nosotros o con ella para charlar de cualquier cuestión. Así que muchísimas gracias y hasta mañana, cuando ya mi abuelo Dios mediante, a las 7 de la tarde en el claustro de San Nicolás, que eso está en el barrio, esta fiesta homenaje barra entierro barra recuerdos a Toni Forat, que nos apetece mucho hacerlo, va a estar toda la familia y es un acto que hacemos a la petición de la familia, con lo cual estaríamos encantadísimos de que nos acompañarais con vuestras mejores galas. Quien conoce a Toni Forat sabe cuál era su forma de vestir, entonces nos encantaría una cosa muy festiva, lúdica y muy ochentera, así que eso muy noventera. Así que Lidia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. En la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura.